Después del diluvio, el mundo no volvió a ser el mismo. Una torre desafió al cielo. Un hombre ocultó una promesa. Y la historia que nadie te contó está a punto de comenzar. Cuando las aguas finalmente comenzaron a ceder y el cielo dejó de llorar sobre la tierra, una quietud sagrada se posó sobre el mundo. La violencia que había desgarrado los cielos y abierto los abismos se había retirado, dejando a su paso un silencio que parecía contener el eco de los lamentos de la humanidad caída. El arca, varada en las alturas del monte Ararat, crujió suavemente como si respirara, como si ella también hubiese sobrevivido al juicio de Dios. Noé descendió del arca con el corazón tembloroso. Sus pies tocaron por fin la tierra firme, húmeda, virgen otra vez. Sus hijos, Sem, Cam y Jafet, le siguieron, junto con sus esposas, mientras los animales emergían en pares, como sombras de un Edén que ya no existía. Noé alzó su rostro al cielo y construyó un altar. Tomó de los animales puros, los ofreció en holocausto, y el aroma subió como una plegaria. Dios, contemplando ese acto de fe, pronunció una promesa. No volveré a maldecir la tierra por causa del hombre, aunque el corazón humano tienda al mal desde su juventud. Apoya este canal, dale like, suscríbete y comparte los hechos bíblicos. Pero esa paz sería breve, porque la humanidad había sido perdonada, sí, pero también enviada a comenzar de nuevo en una tierra que aún recordaba su propio gemido. Pasaron los días, y los hijos de Noé comenzaron a poblar los valles cercanos. Cada uno fundó su propio clan, pero entre los tres hermanos fue Sem quien recibió un susurro del cielo. En sueños, una voz lo llamó por su nombre. Sem, tú guardarás la promesa. De tus lomos nacerá una estirpe, y de esa estirpe, uno que salvará a todos. Despertó con el corazón encendido como fuego. Lo ocultó incluso a su esposa, pero desde ese día empezó a registrar lo que recordaba del mundo anterior. Genealogías, actos, nombres que aún le ardían en la memoria. Fue el primero en poner por escrito la historia de los justos. En tablillas de barro, en cuero seco, anotaba lo que Dios le susurraba al alma. Pero no todos los descendientes de Noé eran justos. Cam, al ver el mundo vacío y fértil, fue conquistado por la ambición. Fundó ciudades a orillas del gran río que más tarde se llamaría Nilo. Allí surgió Mizraim, su hijo, y con él la idea de una torre no hacia Dios, sino hacia la gloria del hombre. Hagamos un nombre para nosotros, decían. Eran los primeros imperios, los primeros ídolos, los primeros látigos. Mientras tanto, Jafet vagó hacia el norte, hacia las tierras de los hielos y los lagos. Él no fundó ciudades, sino leyendas. Y en esas tierras se hablaba de un día en que los hijos del cielo bajarían otra vez para enseñar a los hombres los secretos del acero, del fuego y de las estrellas. El mundo que surgió tras el diluvio no fue un jardín, sino un campo de batalla sagrado. Y entonces una nueva amenaza despertó, nacida del polvo seco de Sinar. Un hombre llamado Nimrod, nieto de Cam, se alzó como caudillo. Vestía piel de león, hablaba con voz de trueno, y cazaba no solo bestias, sino también voluntades. Fundó Babilonia, y en su corazón ardía un proyecto oscuro: construir una torre que alcanzara el cielo no para adorar, sino para desafiar. Sem, al enterarse de esto, supo que la lucha no había terminado. El diluvio había limpiado la superficie, pero no el corazón. Y así comenzó una nueva era, la era de los hombres contra el cielo. La torre crecía. Día tras día, miles de hombres moldeaban ladrillos bajo el sol abrasador del valle de Sinar. Nimrod no dormía, vigilaba desde las alturas, donde el viento azotaba como látigo. No seremos dispersados, decía. Seremos como dioses. No más juicios, no más arcas, no más sumisión. La torre era símbolo, era desafío, era rebelión. Era una nueva Babel. Sem, ya anciano,
descendió de los montes para ver con sus propios ojos lo que se levantaba en la llanura. Llevaba bajo su túnica las tablillas donde había escrito las genealogías de Adán, la historia del jardín, la muerte de Abel, la justicia de Enoc. Con ojos llorosos vio la ciudad resplandecer de orgullo. Se acercó a los obreros y les preguntó: ¿No temen al Dios que una vez cubrió toda la tierra con aguas? Uno de ellos, cubierto de polvo y sudor, respondió: ¿Y dónde está ese Dios ahora? Nosotros hacemos nuestra propia eternidad. Se encalló de rodillas y clamó al cielo, y el cielo respondió. En una sola noche, un viento terrible descendió sobre la torre. No era un viento físico, sino espiritual. Los hombres comenzaron a balbucear en lenguas que no entendían. Padres no podían entender a sus hijos. Hermanos se gritaban sin comprenderse. El caos se desató como una ola invisible. Los ladrillos cayeron, las sogas se enredaron, las herramientas se convirtieron en armas, y Nimrod, desde su altura, vio desmoronarse su sueño, y en su furia maldijo al cielo, pero el cielo ya no lo escuchaba. Al amanecer, la torre seguía en pie, pero su construcción se había detenido. Los hombres se dispersaron, confundidos, temerosos, divididos en pueblos, lenguas y nombres nuevos. Así nació el mundo que conocemos, no de unidad orgullosa, sino de diversidad impuesta por Dios. Y la ciudad fue llamada Babel, porque allí el lenguaje fue confundido. Sem regresó al monte, agotado, pero esperanzado. Aún guardaba la promesa. Entre sus descendientes nacería alguien que no construiría una torre, sino un reino eterno. En secreto, ungió a su hijo Arfaxad, diciéndole: guarda la historia, no permitas que se pierda. Algún día un pastor de las colinas la leerá y sabrá que está llamado a ser rey. Y así pasaron los siglos. Las ciudades se multiplicaron, los imperios se alzaron y cayeron. Las tablillas de Sem pasaron de generación en generación, ocultas como fuego enterrado, hasta que en un pequeño pueblo llamado Ur, un descendiente suyo, llamado Abram, escuchó una voz familiar: Sal de tu tierra, yo haré de ti una nación grande. Y así, lo que comenzó con un arca, terminó con un llamado. El diluvio no fue el fin, fue el reinicio de una historia que aún no concluye, porque después del juicio vino la promesa, y después del agua, la esperanza. Apoya este canal, dale like, suscríbete y comparte los hechos bíblicos.